Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con los contenidos del día de hoy. Estaba esperando que se conectaran más, pero bueno, vamos a empezar. Solo una información, jóvenes. El día de mañana, por situaciones de eh, de la Universidad Galileo, en específico, no voy a poder impartir clases. Entonces, mecánica que está viniendo a presencial los días viernes, pues ya que a su decisión, que si entonces vienen hasta las 8 o si vienen antes, pero el día de mañana sí no los puedo atender porque tenemos una actividad con la universidad. Eh, Esto no es así, digamos, con todos con todos los maestros, sino que solamente es con algunos cuantos. Nada, pues sí van a tener clases. Pero para que estén informados, el día de mañana no habrá matemática. ¿Estamos? No habrá, no habrá mate. Y ahí lo toman en cuenta, por favor. Porque tenemos dos periodos, pero no, no, no podemos. ¿Sí? ¿Estamos? Igual lo va a repetir al final de la clase por si se conectan más. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar con el contenido. Bueno, vamos a empezar a ver lo que viene siendo relaciones. Permítanme. Vamos a empezar a ver relaciones entre lados y ángulos. Bueno, ya hemos trabajado lo que viene siendo Pitágoras, pero para triángulos rectángulos vamos a tener que utilizar algunas otras cosas. Bueno, representamos las funciones trigonométricas en la forma en que se originan históricamente, es decir, como alrededor de los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo es un triángulo rectángulo si uno de sus ángulos internos es recto, es decir, que sea 90 grados, ¿verdad? Si el ángulo, si teta en específico, es cualquier ángulo agudo, podemos considerar un triángulo rectángulo con teta con uno de sus ángulos. ¿Cómo hacemos en la figura? Miren, en este caso, teta viene siendo este ángulo. Bueno, primero que nada, vamos a tener que tener algunas diferencias bien presentes. Tenemos lo que viene siendo lados, ángulos y vértices. Lados, ángulos y vértices, que son unas relaciones que vamos a tener que utilizar. Donde este símbolo, miren, este especifica un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Recordemos que para que un triángulo sea rectángulo, debe tener un ángulo de 90 grados. Podemos obtener 6 relaciones usando las longitudes A, B y C de los lados del triángulo. ¿Ya? Podemos relacionar B con C, A con C, B con A con B, A con C y C con A, ¿verdad? Podemos ver esas relaciones, ¿ya? Para resumir, si teta es el ángulo agudo del triángulo rectángulo de la primera figura, entonces por definición, miren, tenemos lo siguiente. Tenemos lo que viene siendo el cateto adyacente y el cateto opuesto. O viéndolo en el plano cartesiano, esto ya se os había explicado, también tenemos esta relación. Tenemos el eje de las y tenemos el eje eh, de las X, miren. Pero más profesionalmente, recordemos que se le conoce como eh, lado de las abscisas y el lado de las ordenadas. Y ahí también lo podemos ver esa relación, miren. Abscisas y ordenadas. Y tenemos lo que viene siendo la hipotenusa. La hipotenusa es el lado del triángulo rectángulo más grande. El lado opuesto o el cateto opuesto viene siendo el que está justamente enfrente del ángulo. Y el lado adyacente es el que nace en ese
ángulo. Miren, que nace aquí, ¿ven? Ahora bien, si por ejemplo tuviéramos aquí el ángulo beta, miren, el ángulo beta. Bueno, para este, para este ejemplo, ¿cuál sería el lado opuesto? Sería que se encuentre el cateto opuesto. Y el adyacente sería el que parte de aquí. Todo va a depender, vean, de dónde nos posicionemos. Si θ es el ángulo de la primera figura, llamaremos a los lados del triángulo longitudes A, B y C, como lado adyacente, lado opuesto e hipotenusa respectivamente. Se emplean las abreviaturas ADY, OP, E y P para denotar las longitudes de los lados. Podemos entonces representar el triángulo como en la figura. Las funciones trigonométricas se pueden expresar como de la siguiente manera. Miren, aquí tenemos un pequeño formulario con lo que es lo que viene siendo, ¿cómo se llama esto? Las funciones trigonométricas. Miren, tenemos seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Los principales que vamos a estar utilizando vienen siendo los de arriba. Seno, coseno y tangente. Esos serían los principales, miren. El seno del ángulo dice que es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y tangente del ángulo significa que es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. La cosecante del ángulo, miren, es igual a la hipotenusa dividido el opuesto. La secante es igual a la hipotenusa dividido el adyacente. Y cotangente del ángulo es igual al cateto adyacente dividido el cateto. Bueno, vamos a... No, entonces, el uso de las funciones trigonométricas para determinar los lados desconocidos del triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas también se pueden utilizar para determinar lados desconocidos en un triángulo rectángulo. Para ello, determinar un lado desconocido de un triángulo rectángulo, debemos tener únicamente un lado y algún ángulo conocido. Generalmente, tratamos de utilizar únicamente las funciones seno, coseno y tangente. Esto debido a que las funciones que poseen nuestra calculadora, aunque las demás funciones son los recíprocos de lo mismo. Después vamos a ver cómo se usa eso. Ejemplo, miren. Dice, hallar la longitud desconocida de C del siguiente triángulo rectángulo. Va, miren. Bueno, primero que nada lo que vamos a hacer es saber nombrar los triángulos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Miren. Bueno, primero que nada, los vértices, ojo, se recuerda que yo ya les he dado muchos tipos de nomenclatura, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, eh, A. A es el vértice. A es el vértice. Ahora bien, si dijéramos, por ejemplo, AB, es la distancia de A hasta B, ¿verdad? Si decimos, por ejemplo, A, una flechita, ¿qué significa esta A con una flechita? ¿Qué significa una A con una flechita? ¿Nadie? Bueno, la A o cualquier letra con una flechita significa un vector. Un vector. Ahora bien, solamente la A
Solamente la A, ya dijimos que es el vértice. Pero del A, en el lado opuesto, es decir, aquí, vamos a tener el lado A minúscula. Los lados se representan por minúscula y los vértices con mayúscula. Y el ángulo en ese vértice se le conoce como alfa. El ángulo alfa. El ángulo alfa. Ahora bien, para B, miren, para B, vamos a obtener, eh, pues el lado B, ¿verdad? Lado B. Lado B minúscula. B minúscula. Y aquí tendríamos el ángulo beta. Beta. Para C, para C, su lado opuesto es el lado C minúscula. Y, y el ángulo de C lo hace aquí en grande, miren. Se hace por este símbolo, miren. Gamma. Gamma. Voy a poner bien, bien el gamma para que se lo miren. Miren, ese es el símbolo de gamma. Es como una Y, algo así. Pero también significa un ángulo. Bueno, entonces ahora sí vayamos a ver qué es lo que nos pide, ¿verdad? Nos dice, bueno, dice, hallar la longitud desconocida de C del siguiente triángulo rectángulo. A ver, jóvenes, C que viene siendo cateto o hipotenusa. ¿Lado C es un cateto o es una hipotenusa, jóvenes? Bueno, el lado C es una hipotenusa. ¿Y qué otro dato tenemos? Tenemos el valor de alfa. Y también tenemos el lado A. Y el lado A, recordemos que es lo opuesto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a buscar en nuestra fórmula cuál sería, ¿verdad? Tenemos lado opuesto y tenemos el ángulo. Entonces podríamos utilizar la función seno, ¿no? Seno del ángulo. Vamos a decir lo siguiente, miren. Seno de beta, en este ejemplo sería beta, seno de beta, sería igual al cateto opuesto, dividido hipotenusa. Es decir, seno del ángulo beta es igual a el cateto opuesto, ¿verdad? Pero. Vamos a despejar aquí, ¿bien? Porque lo que estamos buscando es la variable h. ¿Qué vamos a despejar de una vez? Bueno, h está dividiendo, vamos a pasar a multiplicar. Y esto va a ser igual al cateto opuesto. Seno de beta está multiplicando a h, que es pues es ¿cómo se llama? Es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces la hipotenusa va a ser igual al lado opuesto dividido seno de beta. Seno de beta. Ahí está. La hipotenusa es igual a el lado opuesto, que es de 14, dividido seno, seno de beta, mi beta es 25 grados.
seno de 25 grados. Ahí se viene. A las 6 en su calculadora, hagan su calculadora, por favor. ¿Cuánto les queda? 14 dividido seno de 25 jóvenes. Jóvenes, ¿cuánto es 14 dividido seno de 25? A mí me dio 33.127. Correcto, ahí estamos. Va. Entonces, la hipotenusa hace que algo que sí, sí, sí. Hipotenusa es igual a 33.2. Ahí estamos. Bueno, ahí estaríamos, miren. Y tiene lógica porque nos damos cuenta que la hipotenusa es el lado más largo, ¿ah? Bueno, entonces, ahora vamos. Eso viene siendo igual que bueno, dice, en la figura, el ángulo A, aquí no es el ángulo A, sino que es el vértice, ¿verdad? Dice, ¿ya? El lado A, vértice A, permítame. El vértice A, ese es el vértice A, miren. Si ese es el vértice A, recordemos que este ángulo viene siendo el vértice alfa, ¿verdad? Alfa. Bueno, entonces nos dice, determinamos la longitud de los demás lados del triángulo. Bueno, está bien. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a calcular A. Calcular A. Y si nos damos cuenta, pues es la relación entre opuesto e hipotenusa. Opuesto e hipotenusa, recordemos que es el seno del ángulo. Haciendo ese formulario. Seno del ángulo, opuesto dividido hipotenusa. Seno, seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo alfa. Ángulo alfa, permítame, ¿dónde está? Seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa.
Es decir, al momento de despejar el cateto opuesto, ¿verdad? El cateto opuesto que viene siendo la A, tenemos lo siguiente. Seno de alfa, seno de alfa, seno de alfa, pregunto, como hipotenusa está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado? Multiplicar. A multiplicar, ¿verdad? Por altura. Y esto va a ser igual al lado opuesto, ¿verdad? Al lado opuesto, o sea, bueno, entonces sustituíamos valores. El lado opuesto va a ser igual a seno, seno de 30 grados multiplicado por la hipotenusa que es de 16. Por lo tanto, entonces el ángulo, el lado opuesto es igual a seno de 30 por 16. Y a mí me da un resultado de 8. ¿Sí? 8 por el lado A. Si se dan cuenta, sí tiene lógica porque es más pequeño que la hipotenusa. Ahora bien, vamos a ver. Calcular. eh, calcular B. Bueno, B, si nos damos cuenta. Ah, no, perdón. Ese. Calcular C. Ahí está. C, si nos damos cuenta, es el cateto adyacente. ¿Qué relaciona el adyacente con la hipotenusa? Bueno, lo relaciona el coseno del ángulo. Vamos a decir entonces coseno de alfa, no de alfa, va a ser igual al adyacente a de y dividido la hipotenusa. Como estamos buscando el adyacente, vamos a despejar pues el adyacente. Vamos a hacer coseno de alfa. Como hipotenusa está dividiendo, vamos a pasar a multiplicar por h es igual a el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente es igual a coseno de 30 grados, coseno de 30 grados, pues por 16, ¿verdad? 16 correspondiente a la hipotenusa. Entonces me quedaría como el cateto adyacente me da igual a 13.86. 86, ahí está. 13.86, el cateto adyacente, que es C, y el cateto A, que me quedó también. Ahora, miren, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos los tres lados. Pueden hacer una rectificación. Supongamos, enfóquense en el C. Calculen el C, pero no utilizando la hipotenusa. En lugar de eso, utilicen el cateto A. El cateto A nos dio 8, miren. Hagan esa relación entre el cateto C y el cateto, perdón, el cateto adyacente y el cateto opuesto para determinar C, ¿verdad? Obviamente. Y me dicen si les queda el mismo resultado. Debería quedar el mismo resultado. Para guiarlos, deben utilizar tangente del ángulo. Miren, tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente.
Bueno, si quieren vamos a hacerlo. Bien. Vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? Tangente de alfa. Tangente de alfa. Tangente de alfa es igual al opuesto dividido el adyacente. Miren, opuesto dividido adyacente. El opuesto dividido adyacente. Como está buscando el adyacente, perdón, bueno, sí, el adyacente. O sea, me quedaría como tangente ¿qué es? De alfa. Tangente de alfa. Adyacente estaba dividiendo, pues a multiplicar a de y. Y eso es igual al cateto opuesto. Bueno, es decir, el cateto adyacente va a ser igual al opuesto dividido tangente de alfa. Cateto adyacente es igual al lado opuesto. El lado opuesto nos dio 8, miren. 8. 8 dividido tangente de 30 grados. Me da resultado a mí de hacer 8 dividido tangente de y me da lo mismo de 13.86. 13.86. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben ir haciendo aquí? Prácticamente ir viendo dónde ustedes pueden ir relacionando. Si pueden relacionar A con B, o B con C, no importa. Media vez se puede hacer. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes, algún comentario. Ya les dije, mañana no va a haber mate. Entonces, para que estén informados. Y en el tarde o de mañana les voy a estar publicando la actividad número 2. Así que ahí están atentos, por favor. Bueno, eso sería todo por el momento. Les espero la próxima semana prácticamente para seguir con los contenidos. Y eso sería todo por el momento, jóvenes. Pasen feliz tarde. Gracias, Nos vemos, profe. Nos profe. vemos la otra semana. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos, profe. Jóvenes.